Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en la sesión de las juntas de seminario de mi laboratorio de Víctor Treviño. De aquí, yo soy el profesor de aquí del Tecnológico de Monterrey y estoy adscrito prácticamente al proyecto Origen. Y lo que les voy a mostrar hoy es un resumen de 4 artículos de asociación a survival en estudios de asociación, básicamente en estudios de GWAS o de variantes. Y al final, pues bueno, algunos de los trabajos que nosotros hemos hecho en survival, aunque no específicamente todavía a análisis de asociación en estudios de variantes. Y bueno, estoy aquí en, el en una junta con todo el laboratorio, entonces también va a haber preguntas probablemente aquí de los alumnos. Eh, lo que vamos a ver en la segunda parte es justamente estos 4 artículos, un resumen muy breve de cada uno de estos artículos. Y antes de eso, les voy a platicar un poquito de los análisis de sobrevida o lo que nosotros conocemos como survival analysis, que son unos análisis muy bonitos, muy útiles en datos clínicos, también en otros ámbitos, pero nosotros lo utilizamos mucho en análisis de datos clínicos en personas, en pacientes, sobre todo en enfermedades en humanos. Y bueno, ¿cuál es el tema? El tema de survival, ¿por qué es especial? Bueno, es especial porque típicamente se modela un tiempo a evento. Y ese tiempo a evento puede ser muerte, metástasis, cualquier otro endpoint o outcome, o sea, o desenlace, se le dice en español, de alguna enfermedad a la que queremos estudiar. Y entonces lo que estudiamos es el tiempo a que ocurra tal evento. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Pues bueno, si tuviéramos el dato completo cuando ocurre exactamente en todos los participantes o en todos los pacientes, podríamos modelarlo sin ningún problema con una regresión común. El problema es que no siempre lo tenemos, o sea, es decir, por ejemplo, hay eventos que no sabemos cuándo se dan, ahí está remarcado. Por ejemplo, si el evento es muerte, pues eventualmente alguien podría no morirse, ¿verdad? Lo cual es bueno, pero eso lo que nos indica es que ese dato está sesgado y si no tenemos una forma de modelarlo, pues lo tendríamos que quitar del análisis, y lo cual pues estamos de entrada sesgando cuáles personas son las que entran o cuáles datos son los que entran al análisis o no, y entonces tendríamos una visión sesgada de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, si el evento se da, sí conocemos el tiempo, pero si el evento no ocurre, pues no podemos esperar que suceda en mucho tiempo. Entonces, en los tiempos de un estudio, por ejemplo, en tiempos, sobre todo en cáncer o en, no sé, en diabetes o en alguna enfermedad, pues esperar tiempos muy largos, sobre todo en estudios prospectivos, es complicado, ¿verdad? Lo que encarece los estudios, en fin. Y entonces, si no ocurre el evento, nosotros prácticamente lo que puedes decir es que al menos, por ejemplo, vamos a suponer si el estudio duró, no sé, 10 años y alguna persona entró en el año 3, por ejemplo, y pasaron 7 años y esa persona no ocurrió el evento, básicamente lo que supondrías es que esa persona tiene 7 años, por ejemplo, pero no ocurrió el evento. La suposición aquí en esto es que todos eventualmente los va a ocurrir el evento, pero no tienes la estimación de exactamente de cuándo ocurre, ¿verdad? En muchos de ellos no tienes cuándo ocurre. A eso se le llama pues que el dato está sesgado, está censored, hay sesgo hacia la izquierda, hacia la derecha. Prácticamente el más importante típicamente es el sesgo a la derecha, y es el que principalmente se modela. eh, el, y bueno, pues habrá enfermedades en donde el sesgo, por ejemplo, o sea, el sesgo, más bien el censored, le llamamos, el porcentaje de censored es importante, porque no es lo mismo tener 10% de todos los pacientes que no ocurre el evento en el tiempo, y otros en donde pues, prácticamente el 90%
no ocurre el evento. Entonces el porcentaje de censored le agrega complejidad. Entre más porcentaje de censored, pues tenemos más datos sesgados censurados y eso hace más complejo cada vez el análisis. O sea, es decir, entre más sensores tengo, pues más difícil de estimar los parámetros con mayor confianza. Y bueno, ¿qué necesito para esto? Pues prácticamente lo que necesitamos es para cada persona del estudio, lo que necesitamos es el tiempo, un tiempo y un estatus o el estatus, dependiendo de si es el evento o el estatus de sensores en cualquiera de los dos casos, pues es básicamente el mismo dato. Entonces tengo el tiempo de última revisión, prácticamente última cita, última cita clínica, última consulta relativo a una línea base, ¿verdad? Del estudio, en algunos son de nacimiento, etcétera, según lo que estés modelando. Y también si ocurrió el evento o no, o sea, en esa persona, por ejemplo, sesgo quiere decir que si está censurado o sesgado, y típicamente eso es lo inverso del estatus. Y el estatus es uno, es si ocurrió el evento, y el estatus es cero, si no ocurrió. Entonces, entonces, ¿qué hacemos con esto típicamente? Bueno, construimos curvas de Kaplan-Meier típicamente con los tiempos, nada más, para esto nada más necesitamos los tiempos y los sesgos. Entonces, hay distintas formas de estimar estas curvas de sobrevida. Hay varios métodos, pero el que vamos a ver, el que les voy a platicar aquí, que es clásico, es el Kaplan-Meier Estimate, que básicamente es esto que estamos viendo aquí, que es la fórmula que está acá abajo, que es una multiplicatoria. No es una sumatoria, sino multiplicatoria de la ecuación que está ahí, donde n de j es el número de individuos que están vivos en el tiempo j, mientras que d es el número de muertes que se presentaron en el tiempo J, y ahí está un ejemplo de más o menos los datos cómo están a la izquierda, y a la derecha pues más o menos cómo se ven, o sea, cómo se vería una curva hipotética a la derecha. En la parte, la línea continua negra es básicamente el estimador que está ahí en la multiplicatoria del Kaplan-Meier Estimate, que, que básicamente lo que nos da es el porcentaje de sobrevida o el porcentaje de personas que no han presentado el evento respecto al tiempo. Entonces, al principio, en tiempo cero, que prácticamente todos no han presentado el evento, pero conforme va pasando el tiempo, pues las personas van presentando el evento y por lo tanto la probabilidad de sobrepasar ese tiempo sin que ocurra, pues va disminuyendo, ¿verdad? Eh, y también suele acompañarse también las curvas con un estimador de intervalo de confianza y también hay unas fórmulas para ese intervalo de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la típica estimación de las curvas de Kaplan-Meier. Y la parte importante aquí es, bueno, después, una vez que ya tengo esas curvas de Kaplan-Meier, pues ¿para qué me sirven eventualmente para estudiar alguna enfermedad o algo? Y entonces hay básicamente dos métodos, aunque hay un poquito más, los modelos de regresión se pueden dividir en distintos, pero los clásicos son el método de la izquierda y el método de la derecha, el método de curvas de sobrevida estratificadas, es decir, yo agarro una variable, la estratifico en algún valor, en el ejemplo que está ahí puesto es en el valor de 10, entonces, por ejemplo, HB, que es hemoglobina menor o igual a 10, pues es la línea azul, y hemoglobina mayor a 10, pues es la línea roja. Si para esos pacientes trazo la línea, la curva de sobrevida de Kaplan-Meier Estimate, en cada uno de ellos veo que es un poquito distinta. Y luego, para ver si en realidad son distintas estadísticamente, hay una prueba que se llama log-rank test. Y con esa prueba, por ejemplo, estas dos curvas salen significativas, y lo cual indica que básicamente el valor de hemoglobina mayor a 10 o menor a 10 es un distintivo de esas dos poblaciones que son probablemente distintas, y entonces probablemente la hemoglobina o es un biomarcador y que me dice que ambos tipos de pacientes son distintos, se comportan diferente, o pues es una variable que tiene que ver con la biología, el cual les da más sobrevida o menos sobrevida. Lo más probable en este caso es que
que sea un biomarcador y no que sea un surrogate, no que sea algo causal, pero de esta forma podemos identificar variables que están asociadas a los tiempos de sobrevida. Y ahí tengo marcados dos puntos. El punto 5, por ejemplo, que ese punto 5 típicamente es algo importante o en realidad puede ser en cualquier punto, en donde decimos que, por ejemplo, esa es la estimación de la mediana de la población, cuánto es el tiempo de sobrevida que tienen en promedio. Entonces, por ejemplo, la línea azul tendría más o menos esta estimación en su mediana del tiempo de sobrevida, mientras que esta otra población tiene como tiempo de sobrevida. Entonces, prácticamente aquí, imagínense que el promedio de la gente que presenta el evento, pues aquí anda como en 12 en la curva azul, ¿verdad? Y en esta andará como en 24, o sea, prácticamente está doblando el tiempo de sobrevida de una curva hacia la otra. Por eso es que esto es muy importante, o el identificar esto es muy importante. A final de cuentas, recordarán, todo lo que queremos hacer siempre es encontrar diferencias entre poblaciones y pues bueno, esta es una forma de encontrar esas diferencias en datos con este sesgo. Típicamente las marcas de los sesgos son esas marquitas que se ven ahí son un signo de más, a veces se ven verticales o horizontales dependiendo de la posición, pero eso son lo que indica son de las personas que son sesgadas en ese momento, o sea, con el sensor 1 o con el status 0, ¿verdad? Como lo queramos ver. Ok, ese es un punto. Y la otra es, oye, por ejemplo, a un punto, por ejemplo, aquí a 40 y, no sé, 44 de tiempo, qué porcentaje de las personas sobreviven o no presentan el evento, pues en la curva azul, pues es más o menos un 17% y en la curva roja, pues más o menos un 40%. Entonces, sí, esto nos sirve mucho para caracterizar una población y otra. Y por eso es muy importante. Entonces, estratificas una variable, ves si hay diferencias en el log rank test y con eso pues infieres que ese es un biomarcador o es algo que tiene que ver con la biología. El segundo modelo pues es el que está mostrado ahí a la derecha, que es el modelo famoso, el modelo de regresión de Cox, y base que es de proportional hazard, donde el hazard, que es el riesgo, ¿verdad? Es en base a un riesgo base, si lo divides, lo pasas aquí hacia abajo, pues prácticamente por eso se llama proporcional, porque es un riesgo proporcional a un riesgo base. Y te quedaría este término, que la exponencial con una sumatoria de variables P. Este es multivariable. Acá vean que acá pues es univariable, mientras que acá es multivariable. Incluso estas variables pueden ser continuas. ¿Ok? Y el objetivo en este tipo de regresión es encontrar los coeficientes B. Y los coeficientes B para cada uno de esas variables. Entonces, por ejemplo, aquí muestro una regresión para alguna base de datos con estas variables eh, en la regresión múltiple, en donde principalmente sale Bond como variable muy, muy significativa. Este es el valor del coeficiente, este es el valor, prácticamente este es el valor de beta. Este de aquí me da más o menos el intervalo de confianza y la probabilidad de que ese valor esté asociado al azar. Y entonces, pues prácticamente con eso decimos muy claramente que Bond es importante en los tiempos de sobrevida y marginalmente HB, que justamente HB la veíamos acá. En la de acá, HB está completamente aislada de Bond, pero aquí pues lo podemos poner junto o de alguna forma y investigar si son independientes o incluso podemos crear una variable dummy con la interacción y ver si la interacción también eh, es significativa. Y bueno, con eso, esta parte de acá arriba se conoce como prognostic index y ese prognostic index tiene una distribución y eventualmente esa distribución puede ser usada para decir, oye, pues estos son
los de bajo riesgo, estos son los de alto riesgo y si nos ponemos quisquillosos, pues a lo mejor aquí decimos que estos son los de mediano riesgo o ya que aquí tiene dos puntos de corte marcados, pues si tuviera uno solo, pues ya simplemente los separamos en los de alto riesgo y bajo riesgo y si eso venimos y lo ponemos en una curva de Kaplan-Meier, pues se va a ver más o menos como lo que está ahí en la izquierda. Obviamente en lo que está en la izquierda es con la variable HB, pero y acá esto sería con el prognostic index. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer un prognostic index con este, perdón, no con sex, sino con la variable bond y la variable HB en el mismo modelo, en el prognostic index, en esta parte de aquí, cuyos estimadores están aquí. Claro, para mayor precisión, pues lo que habría que hacer es quitar las otras variables que no son significativas, usar nada más bond HB para tener los valores de los coeficientes más precisos y con eso estimar el prognostic index y usar ese prognostic index para hacer la partición y luego venir a ver las curvas acá de Kaplan-Meier, ¿verdad? Entonces, esos son básicamente los dos métodos clásicos que utilizamos para identificar variables que están asociadas a los tipos de sobrevida y con esos crear marcadores o modelos que de alguna forma nos predicen el tiempo de sobrevida de los pacientes o buscamos o que usamos para buscar variables importantes y luego tratar de ir a hacer estudios para ver esas variables cómo están afectando, o sea, son causa o consecuencia de la enfermedad. Y luego, ¿qué pasa? Esto es cuando cuando tenemos una sola variable o unas pocas variables eh, eh, clínicas, por ejemplo, ahí para cada uno de los pacientes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos bases de datos acá en bioinformática, cuando tenemos gene expression, methylation, tenemos SNPs, tenemos copy number o cualquier variable que ustedes me digan? Pues básicamente lo que generamos es una base de datos como la que estamos mostrando ahí en la izquierda en naranja donde tenemos pues todas las personas y todas las variables aquí que forman nuestra base de datos. Y al mismo tiempo pues tenemos los datos clínicos, el tiempo y el estatus, ¿verdad? De cada uno de esos, de cada una de esas personas. Lo que hacemos es que corremos un modelo de Cox, por ejemplo, para cada variable y para cada variable pues vamos calculando su p-value, su coeficiente, lo que ustedes me digan y luego ese coeficiente, bueno, en este caso p-values, pues alguna vez los ordeno de los más significativos a los menos significativos y pues en algún punto, en algún threshold, pues estos son las variables, de todas estas variables, pues las más importantes y de alguna forma, pues con esto determino, por ejemplo, qué polimorfismos están asociados, no sé, a esos tiempos de sobrevida o qué variables de expresión están asociadas, qué sé yo. Con estas puedo hacer eventualmente un modelo multivariable si lo que queremos es hacer un modelo multivariable, pero si lo que queremos es estudiar las variables, pues simplemente con algún valor de corte, pues lo definimos. Por ejemplo, no está puesto aquí obviamente, pero en GWAS típicamente se utiliza el famoso 5 por 10 a la menos 8. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, chicos. Bueno, luego Sí, de yo aquí, tengo a ver si, doctor. entonces, ahí en el ejemplo que nos diste, la variable era hemoglobina, ¿no? Pero se puede reemplazar por cualquier variable que nosotros queramos, Sí, 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 sí. que sea capaz de estratificar a tu población. Sí, por ejemplo, por eso aquí están puestas variable uno, 2, 3. Pues aquí es etcétera, ¿verdad? Las variables que tú quieras para eventualmente hacer la prueba. En lo que mostré yo en la anterior, pues es una base de datos muy pequeñitas de 5 variables, pero pues ya ves, genéticamente tú sabrás, pues tendremos 1 millón de polimorfismos o Claro, o datos de expresión, ¿no? datos de expresión, veintitantos mil variables o las que tú me digas, ¿verdad? Entonces, el proceso es similar, es igualito, nada más, pues cambia un poquito el tipo de dato, a lo mejor cambia. Digo, ahorita pusimos Cox y pusimos eh, el log test. Típicamente Cox es el general, ¿verdad? Pero puedes usar cualquiera de esos dos. Pero hay otros modelos un poquito distintos. Ahorita lo que voy a mostrar son, además de esos dos modelos, además del modelo de Cox, voy a mostrar algunos otros dos aproximaciones diferentes que se utilizan para este tipo de datos. Ok, gracias. Bueno.
Em, Luego, ahora sí decimos, bueno, ¿y qué se ha hecho para survival y datos de GWAS? Pues bueno, yo aquí muestro cuatro papers que yo consideré importantes, no son los únicos, seguramente habrá muchos más, pero lo que voy a mostrar como un ejemplo, pues son estos cuatro papers. Por ejemplo, este paper que se llama Survival GWAS, Software for the Analysis of Genome-Wide Association Studies of Impute Genotypes with Time to Event Outcomes, justamente lo que acabamos de decir. ¿Y cuál es el problema que ellos que tratan de resolver? El análisis de tiempo de evento se han realizado en paquetes no especializados para millones de variables R, o sea, por ejemplo, se utiliza R o SAS, son paquetes estadísticos, R pues tiene obviamente el modelo de Cox y todo este tema, muy sencillo hacerlo para cada una de las variables, nomás ahora hay que correrlo para el millón de variables que tienes. No obstante, eso es un poquito ineficiente porque justamente, por ejemplo, está el Plink o el SNP test, por ejemplo, donde implementan modelos de regresión, pero no implementan estos survival hasta donde yo sé. Y al menos en el 2017, pues así estaba el state of the art. Y entonces su propuesta es, pues, oye, nosotros implementamos el modelo de Cox, también implementan otro modelo que es el modelo de Weibull, que tiene una pequeña diferencia, pero bueno, no pequeña, pero digo, alguna diferencia con respecto al Cox, pero sirve más o menos para lo mismo. Y entonces allí ellos implementan esos dos. Y lo que quieren ver es, oye, pues que en teoría se haga muy rápido, ¿verdad? Y bueno, pues en sus resultados, pues hicieron en una simulación pues lo que obtienen es que se tarda 6 horas en 8 CPUs y muestran ahí que no hay una inflación importante en los p-values en datos simulados, ¿verdad? Aquí ellos únicamente muestran aquí siempre datos simulados y bueno, pues eso es lo que muestran. O sea, básicamente lo que muestran es una implementación en C Sharp que puede correr en Linux, en PC, en Mac, y que pues simplemente dicen, oye, pues no había una implementación, ahora hay una implementación, se tarda 6 horas, no muestran exactamente cuánto se tardaba en R, pero pues, si en una versión de C, aunque no es C literalmente, pero en alguna versión de C más o menos se tarda 6 horas, pues yo he visto que en R, cuando es manual, digamos, hay que multiplicar el tiempo de corrida como entre 10 y 20 veces. Más o menos así es cuando hacemos este tipo de cosas. ¿Ok? Lo cual en R, pues es, por ejemplo, bastante amigable y bastante fácil. Pero bueno, pues a veces hay que pagar el tiempo de ejecución, que aquí es justamente el caso. ¿Ok? Bueno, ese es el primer paper, el paper de Sayed en 2017. El segundo paper que salió publicado en The American Journal of Human Genetics de Wenjan B en el 2020, que se titula A Fast and Accurate Method for Genome-Wide Time to Event Data Analysis and its Application to UK Biobank. Y prácticamente lo que muestran aquí, el problema es que otras herramientas como Survival GWAS, supongo yo que ese es prácticamente el anterior, ¿no? De hecho sí es, no son escalables cuando el tamaño de muestras son mayores a 100,000. Vean, el tamaño de muestra mayor a 100,000, que es como en el caso del Yuki Biobank. O sea, no es fácil, honestamente, también hacer escalamientos cuando son una cantidad de datos enormes. Y aquí dice, bueno, los estadísticos score igual, que son los que se utilizan para la prueba estadística de Cox, dentro del Cox, acá que vimos aquí, por ejemplo, un poquito más abajo acá, que no mostré. En R, por ejemplo, pues aquí salen las pruebas estadísticas, salen tres pruebas estadísticas, la WALD, Score y otra prueba estadística que ahorita no recuerdo el nombre. Eh, y esas, pues se tiene que hacer el cálculo de esa prueba estadística para poder estimar el p-value. Y entonces ellos lo que muestran es que el score igual están sesgados cuando se usan pocos eventos. O sea, lo que les decía al principio, que hay una heterogeneidad en el sensoring que depende un poquito de los datos. Por ejemplo, si queremos decir diabetes, pues la prevalencia de diabetes está como en un, no sé,
20, 30, 30 y tantos por ciento de la población y por lo tanto si estudiamos una población abierta, por ejemplo, pues solo el 30% va a tener diabetes y por lo tanto el otro 70 pues va a tener Sensored, ¿ok? Entonces el porcentaje de Sensored es importante. Eh, Ese es un tema. El otro tema es cuando se usan, eso que se utiliza en pocos eventos, por ejemplo, pues es el 30%. Pero ¿qué pasa si tenemos una enfermedad todavía un poquito más de menor frecuencia, vamos a suponer de 5%, pues entonces el número de eventos es todavía, pues es mucho más bajo. Entonces, ellos lo que muestran aquí es un análisis de cuando el evento, el porcentaje de eventos, event rate es 1%, cuando el event rate es 10% y cuando el event rate es 50%. Entonces, vean, cuando el event rate, esto es una quantile plot, o sea, es decir, si los p-values están de alguna forma sesgados, si no están sesgados, los deberíamos de ver justamente sobre la línea diagonal, como se ve en esta parte de acá. Pero si están un poquito sesgados, se desvían de esa línea diagonal, como se ven aquí, por ejemplo, estos se ven claramente desviados. Y esto ocurre cuando los eventos son de porcentajes bajos. ¿Ok? Entonces, cuando son porcentajes bajos, pues tengo un sesgo. Y entonces, ¿cómo voy a corregir ese sesgo? Y eso es justamente lo que ellos tratan de hacer. Ellos estiman la distribución nula con un método que se llama Saddle Point Approximation, que es pues, una forma de estimar distribuciones, una forma eficiente de estimar distribuciones. Y a esa nueva implementación ellos le llamaron SPACOX, donde SPA pues viene de Saddle Point Approximation. ¿Ok? Y el resultado que muestran es que justamente su prueba corrige los p-values y dos, que es más rápido que otros. Aunque, pues aquí no incluye el Survival GWAS, que justamente el artículo que les acabo de mostrar en el anterior, pues no lo incluyen para compararlo, lo cual se me hace injusto, ¿verdad? Si hubiéramos sido revisores, pues les hubiéramos pedido que lo hicieran, pero bueno, pues no, así fue. Eh, Resulta que aquí lo comparan con otros métodos y pues bueno, pues el de ellos, pues obviamente se tarda mucho menos y cuando el tamaño de muestra pues también aumenta mucho, pues más o menos cómo aumenta su tiempo de cómputo. Y aquí muestran como cuando tienen un event rate de 1% y cuando tienen un event rate de 50. Entonces, pues más o menos aquí se ve cuánto se tardan los métodos en cada caso. Pues aquí lo que muestran ellos es que, este, pues primero que más o menos corrigen el p-value y segundo que pues es más rápido que otros. ¿Ok? Eh, este se llama SPACOX. Luego, el tercer paper de Day et al, que este salió publicado en Nature Communication en 2022. Lo que muestra es un modelo un poquito distinto donde usan un modelo de frailty, que básicamente es fragilidad. El modelo de fragilidad es básicamente un modelo Cox con una variable extra adicional en la regresión, donde esa variable extra no es observable. Y entonces hay que suponer, para poder tener que eso tenga solución, porque es una variable no observable, no tiene un valor, supones una distribución. Y bueno, pues ahí los métodos de Fragility pues tienen ahí varias suposiciones en la distribución de esa variable y con eso eventualmente se puede estimar pues el modelo y lo que se estima ya no es una beta que es constante, que por eso se llama proportional hazard, que es donde ese coeficiente beta de cada una de las variables, pues era un riesgo relativo según el valor de la variable, según el cambio en una unidad en la variable. Es lo que significa ese valor de beta. No obstante, aquí en los modelos de fragilidad, pues ese beta es un poquito variable con el tiempo, ¿ok? Que sigue una distribución asumida para poder hacer el fitting en modelos de fragilidad. Y entonces lo que hacen prácticamente es que implementan el modelo de fragilidad, porque el anterior en el SPACOX, por ejemplo, pues
no está implementado justamente este modelo de fragilidad. Y entonces ellos implementan el modelo, a veces le llaman gate. Angélica, por ejemplo, de tú ahorita mostrabas tu paper, optimizando usando SPA, o sea, otra vez Saddle Point Approximation también para estimar la distribución nula, pero aquí solo cuando es necesario y ahí prácticamente lo ponen que cuando el número de eventos es muy, muy bajo, es cuando sí utilizan la aproximación, de otra forma utilizan una aproximación clásica de Z. Eh, y bueno, en resultados, pues corrige los p-values, es más rápido que otros, bueno, otra vez, pues no sé, otros porque pues en teoría no hay implementaciones de Frailty o no había implementación de Frailty aquí, lo comparan con CoxMeg y que consume mucho menos memoria. Entonces, la primera figura de acá arriba lo que muestra es justamente lo que se tarda su modelo con lo que está su modelo comparado con otro modelo con dos variantes, ¿verdad? Y para un efecto práctico, pues más o menos como, ¿qué saldría? Pues básicamente lo que sale es que, oye, mira, en glaucoma, esto es como saldría si no utilizamos el Frailty Model, y esto es lo que saldría cuando ya tengo el Frailty Model, lo cual es mucho más sensato acá, pues, oye, todo es significativo, pues parece que hay algo chueco, es decir, alguna asunción para el modelo no estuvo bien. Justamente el Frighty pues resuelve ese efecto aleatorio que no es observable. Y esta parte de acá pues, también es un cuckoo plot, es para ver los p-values observados contra los esperados y se ve claramente que las desviaciones a lo esperado, pues aparecen muy, muy, muy temprano, es decir, que están inflados los p-values observados en los extremos, aunque aquí definitivamente a un punto muy bajo en el p-value. Y bueno, resulta que cuando ellos usan el modelo Frailty, vean cómo varios de los fenotipos o casi todos los fenotipos que utilizan prácticamente se ajustan mejor a lo esperado en p-values y por lo tanto, pues los p-values están corregidos y entonces esto aparentemente es válido respecto a un resultado, por ejemplo, que sería con un modelo de Cox tradicional. ¿Ok? Ese sería el tercer paper. Y el cuarto paper es de Pedersen et al. en Nature Communication, también, bueno, este fue en el 2023. Y ellos lo que proponen es, en el título Adult and Efficient and Robust Time to Event GWAS. Aquí este adult prácticamente lo que ellos proponen es un modelo de liability, se le llama, o de responsabilidad. Esta es otra forma de ver, digamos, pues los tiempos de survival. Y funcionan estos modelos aparentemente, según ellos y según sus simulaciones y sus resultados, funcionan mejor cuando hay muchos más casos que controles, ¿ok? Que esto normalmente ocurre cuando de una población grande, nosotros seleccionamos los casos y los controles, que casualmente son muchas de las cosas que nosotros vamos a estudiar. Entonces, a lo mejor vale la pena considerar estos en algunas de nuestras corridas. Pero bueno, entonces el problema es que el COX no tiene suficiente poder cuando hay muchos casos, ¿verdad? Y la propuesta es usar el modelo de liability. Su implementación se llama LTFH Plus y prácticamente lo que hacen es convertir los tiempos de sobrevida a un dato continuo también sesgado y luego hacer una regresión prácticamente igual. De hecho, ellos usan, según lo que observo, según lo que leí, usan justamente SPACOX, que es el paper que vimos, en el segundo paper que vimos ahorita en esta serie. Entonces aquí está comparando la corrida de SPACOX, o sea, es decir, la corrida
clásica usando el tiempo de survival, ¿ok? Aún como lo observamos aquí, está oye, si los convertimos en casos y controles, por ejemplo, donde los casos son aquellos que presentaron el evento y los controles, pues aquellos que no, ¿verdad? No presentaron el evento. Y el modelo adult, el de liability. ¿Ok? Y entonces aquí más o menos muestran, pues, cómo se comporta el power, o sea, es decir, el porcentaje de señales positivas que sí se alcanza a detectar, pues es un poquito, generalmente un poquito más alto, el de este modelo de liability en los casos en donde sí ocurre el supuesto que ellos están proponiendo, que es decir, cuando tienen muchos más casos que controles y que de ahí de alguna forma seleccionan, o sea, ese es el tema principal. Y bueno, los resultados identifica algunos SNPs que no eran identificables. Bueno, eso no se ve aquí, pero ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva y quisiera un poquito explicar este, este modelo que prácticamente lo que sucede es que este se basa en esta parte que aguas aquí, esta es una parte importante, requieres el cumulative incidence proportion, o sea, es decir, la curva de proporción acumulada de incidencia con respecto del tiempo de una enfermedad. Entonces, esta necesitas haberla estimado a un nivel poblacional. Si no tienes eso, es difícil este modelo. ¿Ah? Pero entonces, ellos suponen, lo corren en el UK Biobank y suponen que en el UK Biobank es tan grande la población que más o menos les puede dar un estimado de esto, ¿verdad? No en todos las bases de datos pudiera uno hacer esto, pero bueno, ellos tienen esta curva, con esta curva y la transforman, digamos, como en una normal, pero en una normal en donde esta de acá, estos picos, o sea, el extremo positivo prácticamente representa aquellos que tienen mayor riesgo. ¿Cuáles son? Pues aquellos que presentaron la enfermedad más temprano, ¿verdad? Es obvio que los que presentan la enfermedad más temprano en su edad, pues son los que tienen los que tuvieron eventualmente mayor riesgo. Entonces, a esos se les da un score positivo más alto, digamos, también siguiendo una curva normal, de alguna forma lo transforma el porcentaje, que es el CIP, que es el Cumulative Incidence Proportion, lo transforma a una curva normal. Y de ahí lo convierte a un numerito por persona, que no es más que el set score de esa persona con respecto del SIP, ¿verdad? ¿Ok? Y, y en este caso, ellos lo tienen estratificado entre mujeres y hombres, porque prácticamente la mayor diferencia entre los tiempos, como se ve aquí, es con respecto del sexo, que pues hay muchas enfermedades que tienen una variación importante con respecto del sexo. Y entonces ellos justamente simulan una curva independiente para cada uno de los casos, para cada uno de los sexos, ¿verdad? Y con eso prácticamente tienes este dato continuo que es el dato de acá, más el dato del sensor o no sensor si tuvo la enfermedad o no tuvo la enfermedad. ¿Ok? Y con eso, pues ya eventualmente haces un GWAS Association, por ejemplo, usando el SPACOX. ¿Ok? Eh, entonces aquí necesitas esta parte de aquí. Y fíjense aquí cómo calculan. Utiliza Beer, Year, Sex and Phenotype Specific Age of Onset para los casos y la edad actual para los controles. O sea, ¿por qué la edad actual para los controles? Pues porque los controles no presentaron la enfermedad y entonces ¿cuál agarro? Ah, pues ¿qué edad tienen ahorita, verdad? Eso es lo más sensato, ¿verdad? Y por lo tanto estos son los sesgados y estos son los de los no sesgados, ¿verdad? Los que sí les ocurrió la enfermedad. ¿Ok? Y entonces esto aquí lo que muestra, uno de los resultados más importantes, eh, es que corriendo a adult, pues ellos obtienen esta identificación de variantes. Si corres el SPACOX así sin el modelo de liabilidad, pues esto es lo que se observa. Y si lo haces en casos y controles, que es la otra posible configuración en donde lo pudieras correr, pues esto es lo que obtienes. Entonces, si ven, ellos lo que reclaman, bueno, no lo que reclaman, claim, lo que afirman o lo que sustentan, argumentan, ¿verdad? Es que
con su modelo encuentran una o dos señales más que en los otros, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que observo es que se parece mucho al de case control, la identificación, salvo alguna que otra diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto no detectó el adult, pero acá sí se lo detectó el case control. Y aquí sí lo detectó, mientras que acá no lo detectó. Y prácticamente ahí es la diferencia que yo observo. Ahora, si ven el SPACOX, aquí tiene menos detección que acá, ¿verdad? O sea, es decir, si yo agarrara los tiempos de sobrevida y aplicara el COX clásico, claro, el corregido con el SPACOX, este, pues esto es lo que resultaría. Por ejemplo, resultaría esta señal que aunque aquí se ve alta, pues la verdad es que no sobrepasa significancia. Acá sí, pero acá no. Entonces, realmente las diferencias son relativamente pequeñas, pero pues bueno, eso lo que nos da la visión es básicamente de que se puede usar otro modelo con otra visión y entonces eventualmente puedo detectar una que otra variante también diferente y bueno, pues me puede ayudar a justificar o a entender más un fenotipo o algunos genotipos asociados. Ok, bueno, pues aquí, aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta sobre los papers antes de terminar. Sí, yo tenía una pregunta en el tercer paper, en el Sí, pasado, acerca del modelo de Freire. sí. Mencionó que la variable cambiaba con el tiempo. ¿Qué significa eso? Sí, significa que el valor de beta tiene, en vez de ser un valor constante, en el modelo de Cox, por ejemplo, me voy a pasar a lo que tenemos aquí. En el modelo de Cox, uno supone que, por ejemplo, esta variable bond o HB, este coeficiente es fijo con respecto del tiempo, de todo el tiempo. ¿Ok? O sea, es decir, que este coeficiente, o sea, que el riesgo producido por esta variable es constante en el tiempo. Lo que supone el modelo de Freight es que no, o sea, bueno, que algunas de estas variables o que estas variables pudieran tener una, una beta cambiante. Entonces, por ejemplo, pudiera ser que a lo mejor voy a poner aquí, pues si este fuera otro eje, voy a poner, por ejemplo, aquí .02. Entonces, pues, vamos a suponer que aquí fuera 0.2, ¿verdad? Y este es el modelo de Cox, pues prácticamente lo tendría así, bueno, sin este pico, ¿verdad? Mientras que probablemente en un modelo de Frailty, probablemente, por ejemplo, pudiera ser así, o pudiera ser así, o no sé, dependiendo de la distribución del, o del pues del tipo de modelo que utilices para la variación de los coeficientes. Entonces, habría que ver con mayor profundidad en el modelo de Frailty cómo cada uno de los coeficientes tiene otro fitting, o sea, es el valor del coeficiente más el de otra función que varía con respecto del tiempo. ¿Ok? O un coeficiente que a final de cuentas lo puedes transformar a ese valor de beta cambiante en el tiempo. Un coeficiente que mueve el proportional hazard variante en el tiempo, que a final de cuentas, pues, o sea, sí, es más o menos lo mismo que todas las variables cambien con respecto del tiempo. Ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya nomás les dejo, o sea, en este grupo, o en mi grupo, lo que hemos hecho durante el tiempo en términos de survival, pues yo mostré aquí en PubMed, si le ponen Trevino, V y el término survival, pues salen ahí algunos papers, salen como 15, 18 papers y yo seleccioné aquí algunos en donde nosotros hacemos algún estudio relacionado a survival. No necesariamente
como los que mostramos aquí, porque los que mostramos aquí son de polimorfismos. Algo muy similar, por ejemplo, pudiera ser el de hotspots, porque los hotspots también son binarios, variables binarias, pero no necesariamente también el de Systematic Modeling Risk of Associated Copy Number Alterations in Cancer, también son variables binarias, aunque no son de germline. En GWAS, los 4 papers que mostré antes, prácticamente son asociación a variantes de línea germinal. Algunos de los que muestro aquí son de variaciones somáticas en cáncer, ¿verdad? Que es otro tema, pero pues bueno, es lo que más o menos hemos hecho en Survival. ¿Ok? Y bueno, pues gracias por seguirnos y quedamos al pendiente.